Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Estamos en el seminario permanente doctora Graciela Herrero Pérez Castro. Tenemos varios años participando en este evento importante del 8M, donde es el Día Internacional de la Mujer. 8M significa 8 de marzo. Este día cae en este año, en domingo. Entonces estamos realizando una serie de actividades para conmemorar la guerra que han realizado las mujeres en todos los ámbitos, en particular en nosotros, en el ámbito científico, donde van a participar varias de nuestras alumnas a través de las investigaciones que realizaron de mujeres que hicieron algo trascendental en su vida en el ámbito científico. Está con nosotros la maestra Itzel Gamboa. Le vamos a dar un aplauso, por favor. Está con nosotros también la maestra Ingrid Ortigosa, y le damos un fuerte aplauso. Y vamos a iniciar justamente con la maestra Itzel. Bienvenida, maestra, un gusto tenerte aquí con nosotros y gracias por tu participación. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros venimos representando al Estudio Técnico Especializado en Agencia de Viajes y Hotelería. Y las dos alumnas que el día de hoy van a compartir con ustedes pertenecen a dos grupos de 2 años diferentes. Una de ellas está en el grupo del primer año de nuestro colegio, que es nuestra alumna Sofía Antonia Torres Hernández, quien hablará de Madame Calderón de la Barca. Sofi, por favor, acompáñanos. Y nuestra segunda alumna es del segundo año del estudio técnico y su nombre es Fernanda Morales Rodríguez, quien hablará de Alexandra David Nel. Las dos mujeres, acompáñanos, por favor. Vente, Fer, para acá con nosotros. Las dos mujeres de las que van a compartir mis dos alumnas con ustedes el día de hoy son personas importantes en el turismo y para mí es muy grato esta participación porque generalmente en turismo no se sabe tanto sobre las investigaciones serias y las investigaciones que se han hecho sobre la historia del turismo de una manera pues muy académica. Entonces ellas les van a compartir cuáles son las dos mujeres que decidieron investigar. Hay muchas mujeres más, pero no voy a tomar yo la palabra, se las voy a dejar a ellas para que lo compartan con ustedes. Gracias. ¿Ustedes creen que el turismo es únicamente ir a la playa o salir de viajes? Pues permítanme decirles que no es así. Muchas veces lo vemos como descanso o diversión, pero el turismo es mucho más que eso. Es encuentro entre culturas, es descubrimiento, es memoria y también es historia escrita desde la mirada de quien viaja. Un claro ejemplo de esto es Madame Calderón de la Barca, escritora y cronista del siglo XIX, que con su experiencia demuestra cómo el turismo puede convertirse en algo más que viajar. Así que hoy quiero invitarlos a descubrir cómo el turismo, más allá del entretenimiento, puede convertirse en una herramienta para comprender la historia y cómo su mirada curiosa y detallada transformó su viaje en una obra que hasta hoy nos permite conocer el México de su época. Frances Erskine Inglis, conocida históricamente como Madame Calderón de la Barca, nació en Edimburgo, Escocia, el 23 de diciembre de 1804. Tras la muerte de su padre en 1830, su familia emigró a Estados Unidos, estableciéndose en Boston, donde fundaron un colegio para señoritas. En esta ciudad, Frances se integró en círculos intelectuales destacados, entablando amistad con figuras como el historiador William Hickling Prescott. En 1839, contrajo matrimonio con Ángel Calderón de la Barca, un diplomático español. Su vida dio un giro definitivo en 1839, cuando, cuando su esposo fue nombrado el primer ministro plenipotenciario de España en el México independiente. La pareja residió en México desde diciembre de 1839 hasta enero de 1842, periodo en el que Francés documentó sus experiencias en su libro La vida en México, publicado originalmente en 1843, de forma simultánea en Boston y Londres, bajo el título Life in Mexico. La obra es una recopilación de 54 cartas enviadas a su familia. El libro ofrece una crónica detallada y vívida de la sociedad mexicana a mediados del siglo XIX. Lo que hace destacar este libro es su enfoque polifacético.
Narra desde las reuniones de alta sociedad y los bailes de la corte hasta las costumbres del mundo indígena y la vida en los conventos. Francés fue testigo de la inestabilidad de la época, incluyendo revueltas militares y la figura de Antonio López de Santa Anna. Además, en su momento, el libro no fue bien recibido por algunos intelectuales mexicanos, como Manuel Paino o Ignacio Manuel Altamirano, por quienes consideraron que sus observaciones eran sátiras o críticas injustas hacia el carácter nacional. No obstante, hoy se valora como una de las fuentes históricas más completas de este periodo. Madame Calderón es considerada una figura fundamental en la literatura de los viajes y por extensión es en la promoción histórica del turismo en México, debido a que su obra se convirtió en una guía esencial para los extranjeros que deseaban visitar México en el siglo XIX, ofreciendo una visión que equilibraba lo pintoresco con lo cotidiano. A través de sus cartas mostró lugares que hoy son destinos turísticos clave, como la Ciudad de México, Michoacán y algunas haciendas, describiendo paisajes, gastronomía y festividades religiosas con una sensibilidad que invita a la exploración. Por último, su libro estableció un estándar para el turismo cultural, un concepto que antes no se había mencionado, al enfocarse no solo en los monumentos, sino también en la psicología y el color de la vida cotidiana en el país. Finalmente, como experiencia personal, después de conocer la vida y obra de Madame Calderón de la Barca, me queda una profunda admiración, pues fue una mujer observadora, crítica y sumamente sensible que logró, que logró transformar su experiencia personal en un valioso testimonio histórico. A través de sus cartas, no solo describió paisajes y costumbres, sino que también captó la esencia de un México complejo, marcado por contrastes sociales, tensiones políticas y una enorme riqueza cultural. Supo mirar más allá de lo superficial y su mirada convirtió el viaje en una forma de conocimiento y una invitación permanente a descubrir un país desde su historia, su vida cotidiana y sus tradiciones. Sin duda, su legado nos enseña que observar con profundidad puede convertir una experiencia personal en memoria para el mundo. Bueno, por último, me gustaría agregar que estoy leyendo el libro de La vida en México y me gustaría que ustedes formaran parte de esto leyéndolo también. Gracias, Sofi. Muy interesante. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar a Fer. Te dejo la palabra, Fer, para que nos compartas tu participación. Primero que nada, buenas tardes y mi compañera les habló sobre pues una mujer importante en la historia del turismo en México y bueno, yo me voy a ir a una mujer que fue muy importante en Europa, pero de igual manera en Medio Oriente. Bueno, yo les voy a hablar sobre Alexandra Davinel. Ella fue una exploradora, escritora, orientalista y pensadora francesa cuyas hazañas y escritos marcaron un hito en la historia de los viajes y el pensamiento sobre Asia. Nació como Louise Eugénie Alexandrine Marie David el 24 de octubre en 1868 en Saint-Mandé, Francia. Su infancia estuvo influida por un entorno intelectual progresista, pues su padre era profesor y militante republicano, amigo del geógrafo anarquista Elie Reclus, y su madre provenía de una familia católica escandinava. Ella desde adolescente se interesó por las ideas feministas, anarquistas y místicas. Fue colaboradora de La Fronde, un periódico feminista dirigido por mujeres, y estuvo profundamente influenciada por las corrientes filosóficas y políticas que cuestionaban las estructuras de poder tradicionales. A los 18 años, con la herencia de su abuela, emprendió sus primeros viajes sola por Europa y más tarde por países del Mediterráneo, desarrollando una independencia poco común para una mujer a finales del siglo XIX. Además de esto, desarrolló talentos artísticos y académicos, pues estudió canto en el Conservatorio Real de Bruselas, llegó a ser soprano y actuó en diferentes escenarios. Se formó en lenguas y filosofías orientales, como el sánscrito y tibetano. Sin embargo, fue su atracción por las culturas de Asia lo que definiría su vida.
Con el tiempo, se convertiría en una de las primeras occidentales en profundizar en las prácticas budistas, meditar al estilo tibetano y en relatar con detenimiento las tradiciones espirituales orientales. El momento más célebre de la vida de Alexandra comenzó en 1911, cuando partió hacia la India para estudiar budismo y explorar el Himalaya. En Nepal y Sikkim estableció contactos con monjes y príncipes locales, y ahí conoció a Apu Yongde, un joven lama que se convertiría en su asistente, compañero de viajes y años después su hijo adoptivo. Durante más de una década viajaron por Asia, enfrentando climas extremos, enfermedades, funcionarios en contra y barreras culturales para acercarse al Tíbet. El hito más impresionante de su vida fue su entrada en Lhasa en 1924, cuando esta ciudad estaba prohibida para extranjeros. Vestida con ropas locales y haciéndose pasar por peregrina, Alexandra y Yonge viajaron miles de kilómetros por pasos montañosos, congelados y casi sin recursos, hasta llegar a la capital tibetana. Allí pasó varios meses investigando, estudiando y observando la vida espiritual y social del lugar, una proeza que ninguna mujer occidental había logrado antes. Tras su regreso a Francia en 1925, Alexandra se asentó en Digne-les-Bains, donde escribió más de 30 libros sobre sus experiencias, filosofías orientales y observaciones culturales. Entre sus obras más destacadas están La India que viví, Viaja a Lhasa y Místicos y Magos del Tíbet, que no solo narran sus aventuras, sino que también ofrecen un puente entre Occidente y las tradiciones espirituales orientales. Su trabajo inspiró a generaciones de pensadores, desde el filósofo Alan Watts hasta escritores de la llamada generación Beat como Jack Kerouac y Allen Ginsberg. Reconocida por su extraordinaria vida, fue nombrada Caballera de la Legión de Honor y recibió la Medalla de Oro de la Sociedad Geográfica de París. Incluso después de los 60 años, continuó viajando y escribiendo. A los 78 años regresó a China para estudiar antiguas tradiciones taoístas. Vivió una vida de exploración, curiosidad y libre pensamiento, hasta su muerte el 8 de septiembre en 1969, casi un siglo después de su nacimiento. Alexandra no solo fue una mujer increíble con muchas cualidades, sino una gran inspiración al ser la primera persona occidental en conocer Lhasa, de igual forma ser la primera mujer en conocer al Dalai Lama, y así retratar la cultura tibetana en varias de sus obras que fueron muy populares en el occidente. Una mujer que nunca se rindió, luchó, aprendió y logró conocer los destinos los cuales su corazón le pedía explorar, convirtiéndose en una verdadera viajera. Muchas gracias, Fer. Creo que con estos dos testimonios de estas dos grandes mujeres que en algún momento fueron contemporáneas, nos queda muy claro que el turismo no nada más es ir a la playa, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer, hay muchas cosas que podemos investigar y por favor, chicas, chicos, viajen, conozcan, pero dejen todo escrito, hagan historia para que algún día, en un siglo o más, alguien los esté leyendo como ahora, ¿ok? Entonces le dejo mi palabra ahora a la maestra Ingrid para que pueda presentar a sus alumnas en el Colegio de Psicología. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a este evento que tenemos, que pues para nosotros es importante porque como lo mencionan los profesores, para nosotros el demostrar y enseñarle a la gente que hay mujeres que han luchado por destacar y que la sociedad las ha oprimido por alguna manera y nombrarlas para nosotros, pues se ha vuelto importante. Entonces, tengo a dos destacadas mujeres aquí conmigo del 661, porque son destacadas estas chicas, Vanessa y Erika, y les van a hablar de mujeres que para ellas son exitosas y vale la pena mencionar algo de ellas. Muy bien, empezaré con Vanessa, por favor. Bueno, en una época en la que a las mujeres se les cerraban las puertas en la universidad, a Margaret Floyd decidió abrirlas. ¿De qué manera? Bueno,
Ella decidió profundizar en el estudio de la psicología, especialmente en animales, no solamente estudiando como la mente, sino estudiando su comportamiento. Bueno, Margaret Floyd fue una psicóloga estadounidense nacida el 25 de julio de 1871 en Nueva York, fallecida en 1939. Es considerada una de las figuras pioneras de la psicología científica y una mujer clave en la consolidación de esta disciplina como ciencia formal. En una época en la que el acceso de las mujeres a la educación superior era muy limitado. ¿Por qué? Ya que se dudaba del intelectual que teníamos las mujeres en esa época. Desde el inicio de su carrera, Washburn demostró un profundo interés por el estudio experimental de la mente y el comportamiento. Su enfoque se centró en la psicología comparada, es decir, el análisis de los procesos mentales a través del estudio del comportamiento animal. En 1908 publicó un libro llamado The Animal Mind, un libro que recopilaba investigaciones sobre la conciencia y la conducta en distintas especies. En esta obra defendió la idea en que el comportamiento observable podía ofrecer evidencia valiosa sobre los procesos mentales internos, integrando así elementos del constructivismo y anticipado en los aspectos del conductismo. A lo largo de su trayectoria profesional fue profesora del Vassar College, donde permaneció gran parte de su vida académica. Desde ahí impulsó la investigación experimental y apoyó la formación científica de mujeres en psicología, contribuyendo a ampliar las oportunidades para futuras generaciones. Su trabajo fue ampliamente reconocido y en 1921 se convirtió en la segunda mujer en presidir la American Psychological Association, lo que representó un logro significativo en un entorno dominado por hombres. Margaret Floyd no solo dejó un legado intelectual importante en el estudio de la mente y el comportamiento, sino que también se convirtió en un símbolo de la perseverancia y el avance para las mujeres en la ciencia. Su vida demuestra cómo el rigor, la dedicación y la pasión por el conocimiento pueden transformar tanto a una disciplina académica como las oportunidades sociales de toda una generación. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre Karen Horney. Yo la elegí a ella porque me parece muy interesante su historia y fue una de las primeras mujeres que decidieron desafiar las ideas que había propuesto Freud, siendo que él era considerado el padre del psicoanálisis y que creo que en ningún momento podríamos pensar que alguien podría contradecir sus teorías. Pero bueno. Karen Horney, de soltera Danielsen, fue una psicoanalista alemana muy importante en la rama de la psicología. Ella es considerada la fundadora de la psicología femenina, ya que cuestionó muchas de las ideas y desafíos y desafió las teorías machistas de la época. Es conocida también como una de las principales figuras del neofreudismo, el cual fue popular por desafiar las propuestas del psicoanálisis tradicional. Ella apoyaba la idea de que las diferencias entre hombres y mujeres no eran producto de la biología, sino de factores sociales y culturales. Para Horney, la desigualdad y la educación diferenciada eran las verdaderas causas de muchos sentimientos de inferioridad de las mujeres. Una de sus críticas más importantes fue hacia la teoría de la supuesta envidia que las mujeres le tienen al pene del hombre, propuesta por Freud. Mientras Freud sostenía que las mujeres desarrollan sentimientos de inferioridad por no poseer un pene, Horney argumentó que esa supuesta inferioridad no era natural, sino el resultado de una sociedad que colocaba a los hombres en una posición de poder. Incluso propuso la idea de la envidia del útero, sugiriendo que algunos hombres podían sentir celos inconscientes por la capacidad femenina de gestar vida. Además, Karen Horney desarrolló el concepto de ansiedad básica, que describe el sentimiento profundo de inseguridad y desprotección que puede surgir en la infancia cuando el entorno no brinda amor, apoyo o seguridad. Para ella, muchos conflictos psicológicos no se originan únicamente en impulsos sexuales reprimidos, como planteaba Freud, sino en relaciones humanas marcadas por falta de afecto y validación. Karen Horney no solo fue una figura del neofreudismo, fue una pionera en demostrar que la ciencia también puede estar atravesada por prejuicios. Su pensamiento nos recuerda que cuestionar no es rebeldía sin fundamento, sino una forma de construir conocimiento más justo e inclusivo.
Pues muchas felicidades a nuestras participantes el día de hoy en el área de la psicología. Está con nosotros en el área de salud Andrade Castellanos, Stephanie Marlene. Le vamos a dar un aplauso, por favor. Que pasa por el estrado. Cortés García, Sandra Itzel. Bueno, les voy a hablar sobre Elizabeth Blackwell, que fue una mujer de alta relevancia para principalmente Estados Unidos, que fue donde le dio o le abrió la puerta a muchas mujeres para poder estudiar medicina. Nació el 3 de febrero del 1821 en Bristol, Inglaterra, y sus nacionalidades británica y estadounidense. De profesión fue médica, educadora y reformadora social. El contexto histórico es que vivió en el siglo XIX, en una época en la que las mujeres no tenían acceso formal a la educación médica. La medicina era considerada un campo exclusivo de los hombres y existían fuertes prejuicios sociales y científicos sobre la capacitación intelectual y emocional de las mujeres para ejercerla. La infancia y formación fue que Elizabeth nació en una familia liberal y progresista. Su padre, Samuel Blackwell, era un comerciante que defendía ideas abolicionistas de igualdad social, lo cual influyó profundamente en su pensamiento. En 1832, su familia emigró a Estados Unidos, estableciéndose en Nueva York y después en Ohio. Tras la muerte de su padre, Elizabeth comenzó a trabajar como maestra para ayudar a sostener a su familia. La idea de estudiar medicina surgió cuando una amiga cercana, enferma de gravedad, le confesó que habría sentido más cómoda siendo atendida por una mujer. Este hecho marcó profundamente a Blackwell y la llevó a cuestionar las barreras del género en la medicina. Ingresó a medicina. Elizabeth solicitó admisión en múltiples escuelas de medicina y fue rechazada en todas, excepto en una, la Geneval Medical College en Nueva York. Curiosamente, su aceptación ocurrió porque los estudiantes varones votaron a favor de admitirla como una broma, pensando que la solicitud no era real. Sin embargo, Elizabeth tomó el lugar con toda seriedad. Durante sus estudios fue objeto de burla, aislamiento y discriminación. Se le prohibía asistir a algunas prácticas por considerarse inapropiadas para una mujer. Aún así, se graduó en 1849, convirtiéndose en la primera mujer en obtener un título médico en Estados Unidos. Tras graduarse, Blackwell continuó su formación en Francia, donde trabajó en maternidades en Inglaterra, donde estudió medicina preventiva. Durante su estancia en Francia, contrajo una infección ocular mientras atendió paciente, lo que le provocó la pérdida parcial de la vista y le impidió ejercer como cirujana. A pesar de ello, continuó su labor médica y educativa. Las escuelas e instituciones que fundó fueron la New York Infirmary for Indigent Women and Children en 1857. Era un hospital en Nueva York que fue fundado y dirigido por mujeres. Atendía a mujeres y niños pobres y permitía que las mujeres médicas practicaran, algo casi imposible en ese tiempo. Aquí trabajaron Elizabeth Blackwell y su hermana. También la Women's Medical College of the New York Infirmary en 1868. Era una escuela de medicina exclusiva para mujeres. Formaba mujeres como médicas profesionales. Tenía un plan de estudio serio, anatomía, cirugía, higiene, etcétera, y permitió que muchas mujeres obtenieran un título médico oficial. Fue una de las primeras escuelas de medicina para las mujeres en Estados Unidos. Y la London School of Medicine for Women en 1874. Fue cofundadora y promotora de esta escuela, la primera escuela de medicina para mujeres en Inglaterra, y permitió que mujeres británicas estudiaran medicina formalmente. Sigue siendo una institución histórica clave en la educación médica femenina. Sus últimos años regresó a Inglaterra, donde continuó escribiendo y dando conferencias, pero finalmente falleció en 1910 a los 89 años. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la doctora Virginia Apgar, que fue una científica que no solo salvó millones de vidas, sino que lo hizo rompiendo cada barrera que el sistema médico de su época puso enfrente de ella por el hecho de ser mujer. Bueno, Virginia Apgar fue una académica excepcional que personificó la determinación femenina en un entorno profundamente masculino. Se graduó en 1933 y fue una de las primeras mujeres cirujanas en la Universidad de Columbia. Sin embargo, en una época donde las mujeres tenían prohibido alcanzar el puesto de liderazgo en cirugía, se le sugirió redirigir su carrera hacia la anestesiología.
Virginia aceptó el reto y en lugar de conformarse, profesionalizó una disciplina que entonces era ignorada. En 1949 alcanzó un hito histórico, el convertirse en la primera mujer profesora titular en su facultad, demostrando que el liderazgo femenino podría estructurar departamentos médicos enteros desde cero con una excelencia incuestionable. Su mayor aportación a la humanidad fue el test de Apgar en 1952. Nació de su aguda capacidad de observación clínica. Antes de ella, la medicina se enfocaba casi exclusivamente en la madre, dejando al recién nacido en un vacío de atención. Virginia rompió este ciclo al proponer una escala de 0 a 10 puntos evaluada al primer y quinto minuto de vida. Su método obligó a los médicos a observar sistemáticamente 5 signos críticos: apariencia, pulso, gesticulación, actividad y respiración. Esta estandarización no solo redujo drásticamente la mortalidad infantil global, sino que le dio al recién nacido una identidad clínica propia y una red de seguridad científica inmediata. Más allá de la puntuación que lleva su nombre, la doctora Apgar es reconocida como una de las figuras fundadoras de la neonatología. Su enfoque desplazó el foco de atención hacia el bienestar del recién nacido, permitiendo que las intervenciones tempranas evitaran daños neurológicos permanentes. Fue una investigadora incansable que publicó más de 60 artículos científicos documentados como los anestésicos administrados a la madre durante el parto afectaban directamente a la salud del bebé. Sus hallazgos obligaron a una reevaluación total de las prácticas obstétricas, priorizando la seguridad del binomio madre-hijo, con una sensibilidad y rigor que solo su visión pudo integrar. En la segunda mitad de su carrera, cuando ya era una autoridad mundial, Virginia Apgar decidió ampliar su impacto hacia la salud pública, demostrando que el poder de una mujer en la ciencia llega hasta las políticas globales. A los 50 años obtuvo una maestría en salud pública y se unió a la Fundación March of Diamonds. Desde ahí lideró campañas masivas para la vacunación contra la rubiola, logrando prevenir miles de casos de malformaciones congénitas. También fue una profílica autora en 1972, publicó el libro Is My Baby Alright, donde explicaba conceptos complejos de genética al público general, promoviendo la importancia de los cuidados prenatales ante la sociedad. Finalmente, la importancia de la doctora Virginia radica en haber humanizado y tecnificado la medicina parienatal, rompiendo el techo de cristal que limitaba a las mujeres en la academia, recibiendo el premio de oro al mérito de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, siendo la primera mujer en obtenerlo, y su legado sigue vigente en cada parto del mundo. Está también con nosotros Villalos Rangel Ana Dabren y Ávila Cruz Rebeca, a quienes vamos a recibir con fuerte aplauso. Yo les voy a hablar sobre Rosalind Franklin, una científica británica que fue fundamental para comprender la estructura del ADN, la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. Ok. Ella estudió química y se especializó en una técnica llamada difracción en rayos X, que permite observar la estructura de moléculas muy pequeñas analizando cómo dispersan los rayos X. Antes de trabajar en el ADN, realizó investigaciones muy importantes sobre la estructura del carbón y el grafito, aportando conocimientos útiles incluso para la industria. En 1951 comenzó a trabajar en King's College de Londres investigando el ADN. Su trabajo fue extremadamente preciso y detallado. Descubrió que el ADN podría presentarse en dos formas distintas dependiendo de la humedad, llamadas forma A y forma B. Fue al estudiar la forma B cuando obtuvo la famosa imagen conocida como la foto 51. Esta fotografía mostraba un patrón en forma de X, lo que indicaba claramente que el ADN tenía una estructura helicoidal. Pero Franklin no solo tomó la imagen, también realizó cálculos y análisis que demostraban que la molécula estaba formada por dos cadenas y que los grupos de fosfato estaban en la parte externa. Sus datos eran tan precisos que proporcionaron la base experimental necesaria para que se propusiera el modelo de la doble hélice en 1953. Después de su trabajo con el ADN, continuó investigando en el Birkbeck College, donde estudió la estructura de virus como el virus del mosaico del tabaco, haciendo aportaciones importantes a la virología estructural.
Rosalind Franklin falleció en 1958 a los 37 años debido a cáncer. En 1962 se otorgó el Premio Nobel por el descubrimiento de la estructura del ADN, pero ella ya había fallecido, entonces no fue incluida en ese premio, ya que el premio no se concede de manera póstuma. Con el tiempo, la comunidad científica ha reconocido que su trabajo fue esencial para uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX. Rosalind Franklin fue la científica que proporcionó la evidencia experimental clave para entender cómo es la estructura del ADN. Su precisión, dedicación y rigor científico la convirtieron en una figura fundamental en la historia de la biología molecular y en un ejemplo del papel tan importante que han tenido las mujeres en la ciencia. Yo soy Ávila Cruz Rebeca y les voy a hablar sobre Katalin Karikó. Katalin Karikó es una bioquímica húngara reconocida por ser pionera en el desarrollo de la biotecnología de ARN mensajero fundamental para la creación de las vacunas contra el COVID-19. Desde la década de 1990, Karikó investigó cómo utilizar el ARN mensajero para que el propio cuerpo produzca proteínas que activen el sistema inmunológico y así prevenir enfermedades. Sin embargo, durante muchos años su trabajo no fue valorado y enfrentó rechazo académico y falta de financiamiento, ya que muchos científicos dudaban que el ARN mensajero pudiera utilizarse de forma segura en medicina. El gran avance ocurrió en 2005, cuando junto al inmunólogo Drey descubrió que al modificar químicamente una parte del ARN mensajero, se podía evitar que el cuerpo generara una reacción inflamatoria excesiva. Este hallazgo permitió que el ARN fuera estable y seguro para su uso en vacunas. Gracias a esta investigación se desarrollaron rápidamente las vacunas contra el COVID-19, que ayudaron a controlar la pandemia y salvar millones de vidas. En 2023, Carico recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por este descubrimiento. Actualmente, la tecnología de ARN mensajero también se investiga para tratar enfermedades como el cáncer y otras infecciones. Su historia es un ejemplo de perseverancia, innovación científica y del impacto que una investigación puede tener en el mundo entero. Pues agradezco mucho la participación de nuestras brillantes alumnas. Esta situación del 8M es un recordatorio para ensalzar justamente la participación de las mujeres en nuestra sociedad, donde desgraciadamente muchos siglos fueron aplastadas las mujeres. Qué bueno que las mujeres alzaron su voz, que hoy son partícipes en todas las áreas de la ciencia, del deporte, de la cultura, de la política, y que de alguna manera tenemos nosotros como hombres realzar estas actividades que realizan las mujeres. En la Escuela Nacional Preparatoria tenemos dos maestras, las únicas que han recibido un eh, merecimiento importantísima, doctor honoris causa, una maestra que está en el activo, que es maestra del plantel 8, la doctora Alejandra Velázquez, a quien igualmente tengo una gran amistad con ella y una admiración y un respeto por todos los logros que ha realizado la maestra. La única que tiene un PAPIT en la Escuela Nacional Preparatoria, maestra de tiempo completo, nivel C, PRI-D, Premio Universidad Nacional Autónoma de México, Sor Juan Inés de la Cruz, la primera doctorada que tuvimos justamente en el plantel, con una participación en muchas de las actividades, ¿no? Comisionada en tutorías, comisionada también en la revisión de programas, de la actualización de programas de diferentes colegios. Realmente es un honor tener mujeres de esta categoría en nuestro plantel. No es la única, únicamente es por mencionar por el nivel que justamente acaba de alcanzar. Hoy en día es importante saber que tenemos que luchar por esa situación de igualdad, de equidad en la mujer desde el punto de vista social, jurídico. Ya sabemos que desde el punto de vista biológico no hay equidad, no hay igualdad, nos hacen diferentes, pero esta diferencia nos hace seres complementarios. Es importante entender que no es un festejo, el 8M, es un recordatorio de estas luchas que hicieron las mujeres para que hoy en día tengan este reconocimiento, ¿no? Muchas felicidades a todas las mujeres, a mis compañeras, maestras que han participado el día de hoy para este seminario. Agradezco la participación también de estas brillantes alumnas que nos hicieron el favor igualmente de hacer esta investigación. Fue excelente, alumnas de alto nivel y que van a llegar muy alto seguramente. Muchas gracias. Maestra Itzel.
Y me quedo contigo. Yo solamente quiero compartirles a todos y a todas y decirles a cada una de las mujeres que nos está viendo que el límite está en el cielo, chicas. Pueden llegar a donde ustedes quieran, ya lo vieron con todas las participaciones de hoy. Y recuerden que ser mujer significa ser auténtica, ser fuerte y ser libre. ¿Ok? Feliz, feliz día de hoy. De hoy, porque hoy es 4 de marzo y hoy tenemos un día de vida. Entonces hay que felicitarnos por cada día de vida. ¿Ok? Y el 8 de marzo, pues haremos lo que tenemos que hacer y nos vemos en la marcha. Hasta luego. Muchas gracias. No, amiga, recuerda que yo soy de pánico.